todo esto, no se lo pierdan. Mira esto. Entre fosa, basura, mosquitos, de todo. De todo, de todo. Mira, todo esto aquí, si logran ver, todo eso ahí que da la vuelta, todo eso ahí es basura. ¿Ese es el río? Bueno, si es el río, está contaminado, pero hasta el último pelo. Cada vez que veo los carteles estos que dicen prohibido arrojar basura, PNR, y lo que hay alrededor es todo basura, me da una gracia, es como que me río de la ley. Me río de lo que tú pusiste ahí. Me río de todo. Miren eso. Eso es basura con fosa también. Ese señor va a entrar a orinar. Da pena ver esto así. Da pena. Yo no sé, yo soy... ¿Quién fue el que le puso a La Habana Ciudad Maravilla? ¿No rico? Ven para gozar. ¿En serio? ¡Oh! Te asaltan. No se tiene miedo. Vamos a entrar. Con Comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. La luz, tenemos agua, corriente, tenemos 24 horas del día, la población, el pollo nos dan cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Como es de costumbre, en el día de hoy vamos a estar haciendo un tour urbano de eso de los que a ustedes tanto les gusta. Vamos a estar visitando un barrio de aquí de Centro Habana, un barrio bastante popular y tiene sus peculiaridades, sus curiosidades y su historia, obviamente. Así que en el día de hoy vamos a estar yendo a ese barrio. De hecho, me encuentro ya aquí en la intersección de Monte, y esta callecita que ven aquí, que es Águila. Porque este barrio comienza, bueno, no comienza, tiene sus límites aquí. Así que sin más muela, mi gente, vamos a comenzar, que les estaré explicando muchísimas cosas de este barrio. Vamos. Los Sitios es un barrio de gente humilde. Siempre aquí han vivido personas trabajadoras en su mayoría. También hay muchos solares, viejos caserones y añejos edificios. Había de todo, desde chulos hasta prostitutas, reconocidos espiritistas y santeros, músicos renombrados, artistas populares y hasta escritores reconocidos. Este barrio se hizo grande porque en sus calles vivieron hombres tan grandes como Joseito Fernández. Bueno, muchos no los reconocen así, pero es el rey de la melodía, creador de la inmortal Guajira Guantanamera. Porque también aquí ensayaban el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro y montaban su repertorio en este mismo barrio. El barrio de Los Sitios se ha hecho grande gracias a que ha sido fuente de inspiración de poetas, trovadores y prestigiosos soneros. A Los Sitios le han compuesto guarachas, sones y hasta su guaguancó, como es el caso de Olga la Tamalera, que fue la musa inspiradora del contagioso pregón popularizado por la inigualable Orquesta Aragón, escuchado en casi todo el mundo. La historia de Olga es un reflejo de la compleja situación económica que sufría el país. El personaje de esta historia tenía 3 hijos y una madre anciana. Tuvo que vender tamales para sostener a su familia, pero la calidad de sus tamales lo superó todo. Fue granjeando popularidad que hasta canciones le hicieron. De hecho, les cuento que mi abuela probó los ricos tamales de Olga. En la calle Maloja se encuentra el Cabildo Quisiguagua, que es como un museo, está muy bonito. Ahora mismo se encuentra, parece que cerrado y no podemos entrar. Déjenme comentarles que esto, además de ser un museo, es un proyecto. Me acuerdo que yo estaba en una rueda de casino hace mucho tiempo, donde practicábamos en la Casa de la Cultura de La Víbora, y los domingos, si mal no recuerdo, el segundo domingo de cada mes aquí se hacía pues actividades para los niños, para los adultos, para las personas en general, y presentábamos pues la rueda de casino.
venían muchísimas personas para acá y se ponía bueno porque empezaban a tocar rumba también, un poco de guaguancó y un ambiente, una actividad espectacular. Me encanta. No sé si todavía sigan haciendo este tipo de actividad una vez al mes. Vamos caminando por todo Maloja hacia abajo y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver. ¿Qué tipo de hierba vende? Es ahí donde yo quiero preguntarle, ¿para qué usted la quiere? Bueno, para el interior no tiene. Sí, mírala ahí. La sábila, Mírala ahí. Me quedan dos nada más. podría hacerle una toma. No, pero si eso es facilito, esto aquí. Esa es la sábila. Esta es la sal para el Ajá. estómago. Para el estómago. Para descongestionar cualquier... Esto se coge, le quita la espinita, la pica aquí, hasta donde llegue la masa, y coge ese cristal, lo echa en un vasito como este, lo mete en el congelador y te toma una pastillita esa todos los días y verás que desaparece cualquier dolencia. Eso Eso es muy bueno, ¿eh? eso hace una al intestino grueso, al degrado, al riñón y a la vesícula. Esto, el aloe, esto es lo más grande que tiene. Mira que me van quedando una. Ya. Y las otras hierbas que son. El romerillo. Eso Eso es para la gastritis. Sí, cuando hay principios de búsqueda y eso. El romerillo ese nada más me queda. Ya. ¿Y qué precio tiene la penca? A 30. A 30. Déjame ver. No, yo sí doy la explicación como es para que todo el mundo se complazca. Claro, porque si no. Si no tiene conocimiento de las propiedades curativas, no la vende. Espérate. El romerillo es para la gastritis también. Mira, dame siempre si llévate las dos, las tres te lleva dos sábanas. No. Si yo lo que quiero es. El romerillo sí yo lo conozco. Mira. Coja las dos sábanas. No una para que se quede con la otra, la pueda vender. No se preocupe. Porque va a venir un cliente a buscarla seguro. Sí, claro que sí. Gracias, mi amor. No, gracias a usted. Bueno. San Nicolás y sitio. Y entonces, Ya la carnicería se está hundiendo de la pudrición que hay en hecho por la basura. No, entonces no se dan cuenta que el peor error está ahí. no sé, Que ahí no Es que son no enfermedades. hay medicina, pero si tú lo estás provocando, tú estás haciendo el Es problema. verdad. Mira tú mismo, mira esa peli cuántas veces. Esto hace poco. Y mira ya, mira. No, pero cuántas veces se han arreglado. Hoy rompe agua de La Habana. Bueno, cuando hicieron la cera, Hoy rompe agua de La Habana. Ya agua de La Habana arregló. De aquí al otro mes rompe el gas. Ven, y después rompe El otro. Y si la puta madre toma. En serio, pónganse de acuerdo, rompan una sola vez. De que Asistur, Sí. te da un seguro de 3 meses. ¿Para qué? Tú, por ejemplo, vas a viajar a España o a un país, De a un viaje. país, Sí. y el máximo de seguro que te da Asistur son 3 meses. Te dice que estando tú allá, si vas por una visa de larga estancia, la persona que queda en Cuba con tu número de póliza puede extender el seguro. Y es mentira. Porque dentro de la embajada donde tú vas, no tienen nada que confirme
que de verdad tú te vas a hacer una extensión. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacen? Están ganando por aquí el 10% porque después tú tienes que ir a que te devuelvan el seguro a un 90%, pues ya tienen 10% a tu favor. Claro. Una forma de explotación. Porque es una forma de explotación ilegal. Como dice el dicho, ¿quién le pone el cascabel al gato? No, la madre que lo parió. Que a lo mejor no lo mueve. Sí, señor. No es fácil. He encontrado a un muchacho, te puse joven, que es nacido y criado aquí en Los Sitios. ¿Cómo te sientes viviendo aquí? ¿Qué tal de cuando usted nació a como está ahora? La diferencia es grande. Ha cambiado muchísimo. Imagínate, casi todo se ha caído. Así mismo es. Y mira las calles como están, mira las esquinas, la basura. Esto no se veía nunca aquí. Nunca se veía aquí. Nunca se vio. Y eso que las latas se ponían aquí por la noche. Las latas. Las latas de basura y venía el camionero. Recogían. Que no había este desarrollo. Está peor que antes. Peor que antes, que no había ese desarrollo. Que no había ese. Si tuviese algo que cambiar de Los Sitios, ¿qué sería? Eso mismo. Imagínate, la calle mira cómo está. Mira la esquina, casi toda la esquina que hay basura. Que hay tanques. Están desbordados de basura. Y no solamente aquí. Imagínense en el país. Bueno, La Habana. En La Habana, así mismo es. Así mismo es. Porque fuera de aquí no se ve. Así es, así es. Está bien, muchísimas gracias por su tiempo. No, estoy por servicio. Está bien, dale, nos vemos. Bien. Bueno, aquí el señor también nos contaba de este solar que se derrumbó. Y miren ahora cómo está. Era un solar bastante popular. Miren cómo se encuentra. Ya me han comentado que se derrumbó hace algún tiempo y los vecinos que vivían aquí, igual, o los colindantes, se pusieron aquí para ir reparándolo poco a poco. Ni sé desde qué año fue que se derrumbó este solar, pero bueno, así se encuentra a día de hoy. Y como no puede faltar, en Centro Habana y en La Habana en general son los basureros en las esquinas. Y aquí mismo estoy cerca de uno y se los voy a estar mostrando. Miren esto. No se lo pierdan. Miren esto. ¿Qué? ¡Ah! Dios mío, es que no puede ser. Esto de aquí me estaban diciendo que es una bodega o una carnicería. Y miren cómo está. Yo me imagino que ya eso no exista como carnicería. Ahora vamos a dar la vuelta de todas maneras. Pero miren cómo está. Y tal parece que aquí recogieron un poquito, pero miren cuántos latones hay. Vamos a ver por parte. Miren cuántos latones hay y todos están llenos. Y todos están llenos. Así que miren eso. Y aún así basura y más basuras afuera. Basura y más basuras afuera. Miren, efectivamente, esto está cerrado. No, de basura ahí, esta basura ahí arriba. Un hilito de eso de basura. Y miren eso, caballero. Miren eso. Sin palabras. Sin palabras. Mira, uno de los recicladores está buscando latas para llevar materia prima y ganarse sus kilitos. ¿Vieron? Díganme algo. Sin palabras. Así que nada, mi gente, seguimos caminando. Miren esto. Vamos a atravesar por acá y a salir por la otra calle que me dijeron que se llamaban Peñalver. Esta donde nosotros estamos, que se encuentra el basurero, se llama Los Sitios. La calle Sitio. Así que nada, vamos a seguir caminando. Comentarles un dato, que mi abuela nació y se crió aquí en Los Sitios. Por tanto, ella me hacía muchísimos cuentos aquí de Los Sitios. Ella vivía en un solar y ella me contaba que en aquel momento, en aquella época, los solares no se podía hacer bulla y a cierta hora de la noche ya cerraban el solar y nadie podía ni entrar ni salir. O sea, era todo una restricción y tal, pero el solar se mantenía. Había una encargada del solar donde era la que pues tenía que ver con la limpieza del solar, etcétera, etcétera. Así que
cómo ha cambiado los sitios. Y bueno, La Habana en general. Como ya es algo normal, cualquier edificio que se derrumbe, pues la gente aprovecha y hace un parqueo. Muy bien, o un parqueo o un parque. Cualquiera de los dos sirve. Seguimos caminando, caballero. Yo creo que en el barrio de los sitios es el barrio donde más solares hay. Dios mío, yo no les puedo decir cuántos solares yo he visto en cada calle. No sé, perdí la cuenta. Pero muchísimo, muchísimo. Y mi abuela sí, ciertamente me lo decía. Bueno, hemos llegado a la plazoleta de los sitios, que es un lugar bastante popular, por así decirlo, de aquí del cubano que vive en los sitios, valga la redundancia, porque los fines de semana hacen feria, vienen como mipymes o camiones y tal a vender cosas, y además un vecino me comenta que también ponen música en toda esta parte. Tenemos que venir un fin de semana para ver qué tal es. Así que nada, mi gente, vamos a atravesar por aquí, por esta calle. Mire, yo entré por una... El barrio de los sitios es un barrio bastante peculiar en lo que es las calles, porque he entrado por una calle y yo pensé que iba a salir por la misma y resulta que he salido a la plazoleta. O sea, vaya, qué liberal. Siempre me encuentro a una paletica de helado, un bocadito de helado. Le decía que es un barrio que es tipo un laberinto. Tú sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Ay, Dios mío. Vamos a ver, vamos a seguir caminando y vamos a seguirnos sorprendiendo y a intercambiar con la gente también. En el transcurso de mi recorrido por aquí, por el barrio de los sitios, he escuchado a muchísimas personas que tienen problemas con el agua. Me dice que llega cada 6 días y cuando llega, solo llega de 11 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, muy poquitas horas. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Y cómo hacen? Dice, nada, tenemos un motor y tanques para rellenar. Pero, o sea, cada 6 días. Yo me quedé muerta. No puedo creer eso. Al solar más popular, o por lo menos lo que la gente que he ido preguntando me han dicho, el solar más grande de todos los sitios, y a día de hoy lo que es un círculo, y les voy a mostrar en qué condiciones se encuentra ahora. Hay una señora que acabo de hablar con ella, que me comentaba que esto lo inauguró Fidel y que el día que dijeron para inaugurarlo tuvieron que venir un montón de policías y cercar toda esta parte de acá del solar, porque tenía muchas entradas y salidas. O sea, no era una sola. Miren, les voy a mostrar. Esta de acá es una entrada-salida, y del lado de allá, de la calle del lado de allá también, y de esta parte y de esta parte. O sea, que tenía un montón de cosas. Miren cómo se encuentra a día de hoy, lleno de fosas, un círculo infantil lleno de fosas, aguas albañales. No, parece que esto aquí sí son casas o algo así. No sé si tenga que ver con el círculo, no me parece, pero bueno. La señora también me estaba comentando que dice que solo en este solar había una persona que contaba con libreta de abastecimiento en aquellos años, en aquel entonces, y que aquí en los sitios había mucha delincuencia, y todo lo que se perdía aquí tú venías y lo encontrabas que los estaban vendiendo. Y yo, Dios mío, wow. No, es que verdad que cada barrio tiene su historia y tiene sus particularidades. Interesante. Caballero, he entrado a un solar y quería mostrarles cómo se conservan todavía esos vitrales del tiempo, vaya, no sé qué tiempo.
años de años. Sin embargo, el solar está no en muy buenas condiciones, pero los vitrales se mantienen. Es increíble. Miren eso. No. Bueno, hemos doblado ahora mismo por Rayo, la calle Rayo, y quiero que se fijen en una típica bodega que se mantiene, más o menos era así, el típico bodega de antes, y ahora ha cambiado mucho. Bueno, esto como tal no es una bodega, rectifico, es una carnicería, que era donde vendían a la población por la libreta de abastecimiento el pollo, picadillo, perrito. Bueno, ahora se encuentra cerrada, me imagino, porque ya no venden eso, sino yo creo que esto ya es más bien como particular, no sé bien. Así que seguimos caminando por el mismo Rayo a ver qué nos depara esta travesía. No les puedo explicar el hambre que yo tengo, así que voy a comprar una... ¿De qué la tienes? Dame una. Me compré un paquetico de galletas de chorizo en 100 pesos para ir haciendo boca, porque tengo un hambre, es que ya no he almorzado, apenas desayuné, en fin, pero bueno, vamos para allá, vamos a seguir caminando. Pedacito, con el hambre que yo tengo no comparto nada. Miren esto acá. Ay, no se pierdan esta parte que ahora yo les voy a decir. Mire, aquí hay un monumento de José Martí. José Martí es el apóstol nacional de Cuba. Y miren, todo esto lleno de basura. Martí no está haciendo bien su trabajo de cuidar esta parte aquí. No está haciendo bien su trabajo. Mira eso. Casi la mitad de una cuadra en estas basuras. Díganme algo. No se entiende. Nada, vamos a seguir caminando. Mira eso. A 100 pesos la fuentecita, los juguitos con tapa, vecina. Ay, déjame acomodarme porque tengo una cosa en la mano que si es pomo, que no me cabe en eso, en la bolsa de lienzo. No. Yo era la exploradora. Miren eso. Con la carterita. Mi recorrido por el barrio de Los Sitios, me he dado cuenta que en general el cubano es así, ¿no? Pero aquí literal la gente está en su lucha diaria, vendiendo literal cualquier cosa. En la casa te puedes encontrar gente vendiendo chuchería, vendiendo café, vendiendo cigarros, por la calle, cualquier pedacito de oro, vendiendo pan, vendiendo galletas. O sea, lo que quiero decir es que el cubano está sobreviviendo a la crisis, porque literal es para el día a día. De lo que tú vendes es para el día a día, no es para el lujo, no es para ¿sabes? La gran vida. Otra cosa que he visto mucho, se lo estaba comentando, son los solares. Demasiados solares. Y de hecho ya les estoy preguntando que si les gustaría que grabara un solar bien y lo documentara bien como es, pues déjalo ahí abajo en los comentarios. Es más, que si me ponen un corazoncito de color azul, se lo haremos sí o sí. Así que ya, todo depende de ustedes. Déjenlo ahí abajo en los comentarios. Y vamos a seguir caminando, porque Los Sitios tienen mucho que ver. Hay mucho que ver, hay mucho que mostrar, hay mucha historia, que estoy segura que no todo me alcanzará en este video, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Miren. Ay, yo veo un carro por ahí. Estamos ahora mismo por la calle Lealtad. Wow, miren cómo se ve gente por ahí para allá, caballero. Wow. Seguimos caminando. Gracias. Ay, Dios mío, no puedo con la gente. No puedo, de verdad que no.
Acá entré a otro solar para que ustedes vean las condiciones. Todos los solares están en malas condiciones. Entonces por arriba tiene un poco de moho. Miren el techo, las bilecable afuera y para atrás. Este solar es un poco diferente porque tiene la escalera y entonces tiene para acá como otro pasillo. Pero Dios mío. ¿Quién te dice a ti que hace 3 domingos yo voy a doblar al puesto de la esquina? Sí. Cuando vengo, diré, me puse a hacer mis cosas y hace tanto. No es mi detergente líquido que yo compré ayer, pero si yo lo dejé aquí arriba en la maceta, pero ¿dónde está mi detergente líquido? Dice él, bueno, yo no sé, aquí entró un mulato. ¿Cómo tú me vas a dejar entrar un mulato aquí? Ay, Dios mío. ¿Entiendes, mami? Entonces me llevaron mi pomo de detergente, en realidad, pero entonces después mi hija la pobre en Lima, eso no sucede en Lima, que si vinieron a mirar, que ya vieron. El sudor no se me ve. Es lo mío. Desde entonces no vivo con tranquilidad. Como dice el dicho, es mejor precaver. Que tener que dar. Ay, no es fácil. No es fácil, mi amor. Hay mucho. Yo dije, yo voy a hacer un documental de los sitios. Y todo el mundo me dijo, Jenny, ten cuidado ahí en el barrio, que no sé qué más. No, Jenny, que mira ayer mismo. Y yo voy grabando, ve, pero, ¿sabes? Porque estamos viviendo en un tiempo muy complicado. Sí, complicadísimo. Entonces, Literal es, sálvese quien pueda. Entonces hay que cada cual tomar su seguridad. yo mira mi puerta, yo no he podido poner mi reja. Una reja es lo que le hace falta. Y no, Exactamente. No la he podido poner. Exactamente. Por lo menos aquí en la cuadra somos vecinos. A que usted se cambie, a que cambie los sitios. Lo poco que me queda. Así es. Lo que me queda por vivir, lo quiero en paz y tranquilidad. Y tranquilidad. Así mismo es. Mucha paz y mucha tranquilidad. Y poderme sentar a mi mesa como yo lo hago. Y comerme lo que puedo comer y comerme lo que me gusta. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Bueno, lo que queda de día. Sí. Y póngase para la reja. Ahora hemos entrado por la calle Peñalver. Vamos a ver a dónde salimos. Quiero salir a Reina para mostrarles una ferretería que era muy, muy popular. Un paréntesis. Miren esto. Parece que están reciclando o algo así. Mira, todo de muebles. Por acá eran muebles o algo de eso. Entonces les decía que quiero salir a la calle Reina para mostrarles una ferretería que es famosa, que se llamaba Feito y Cabezón. Así que vamos a ver, yo no sé ahora mismo a dónde salgamos. Voy a tener que preguntar a ver a dónde salimos. Mira ese árbol como está creciendo hasta allá arriba. Increíble. Increíble. A ver. Seguimos. Esas son las carretillas que las personas utilizan para vender pan. Miren cómo hay, por ejemplo, como este muchacho. Vamos a coger por allí, a ver. Ferretería que les estaba comentando que se llama Feito y Cabezón y que a día de hoy es una tienda de MLC donde venden cosas, bueno, literal todavía sigue siendo ferretería y se puede encontrar, pues, ya sabes, lo que haya en el momento, porque ustedes saben. Aquí está la tienda. Ni voy a entrar para qué. Pero voy a vender lámparas y esas cositas. Así que ya saben. Dice mi mamá que esta ferretería era muy, muy, muy popular y muy conocida. Ya salimos a Reina. Estamos en Reina, en los límites de los sitios. Y bueno, eso sí, hay bastante negocio de barbería, de peluquería, de manicuri, de
clasecitas de estas que hacen. No, es que de todo. De todo. De todo como en botica. A pululu. Durante el periodo constitucional del presidente Batista, como forma de perpetuar el recuerdo del golpe de Estado. Según los autores de Marianao en el recuerdo, comenta que la acción del tiempo se ha encargado de sacar a relucir los rasgos del nombre primitivo que había sido grabado sobre la tierra jaimanita y luego suprimido, para dar paso al nombre tan merecido de Carlos J. Finlay. Este obelisco mide 32 metros de altura y está rematado por un original faro que originalmente servía de guía a los aviones militares que utilizaban el cercano aeropuerto de Colombia, hoy llamada Ciudad Libertad. Frente por frente al obelisco se encuentra Ciudad Libertad, a lo que también se le llama el Barona. Es eso que ven atrás mío y es una escuela, bueno, como dice el nombre, una ciudad. Ahí hay un montón de escuelas, lo mismo primaria, secundaria, que técnico, de todo, de pre, de universidad, de carreras universitarias que tienen que ver con la pedagogía. De hecho, les cuento que mi mamá estudió matemática aquí en el Barona. Ella tenía que coger, por cierto, 2 guaguas hasta aquí, bueno, como nosotros en el día de hoy. Y también les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba estudiando en el técnico medio contabilidad, nosotros teníamos un batallón de ceremonia y hacían varias competencias todos los técnicos. Yo no sé si eso todavía exista, pero a mí me encantaba marchar y todas esas cosas. Y recuerdo que una vez vinimos aquí a Ciudad Libertad a hacer una competencia. Por cierto, no ganamos nada, pero bueno, vivimos la experiencia. Había un montón de gente que yo no les puedo explicar, pero bueno, también conocimos a muchos de otras escuelas y compartimos. Así que nada, vamos a seguirlo recorriendo. Vámonos. Que este barrio lo tildan de barrio marginal, barrio peligroso. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a estarlo averiguando en el video de hoy. Y por si las moscas, yo no vine sola en el día de hoy. Miren quién anda conmigo. Buenas, profesor. Me hace falta que me expliques una asignatura ahí. Bueno, tengo para explicarte una vez la asignatura, porque tú estás perdida. Sobre todo en geografía. No, eso es un caso aparte. Ahí tú no tienes salvación. Ahí tú no tienes salvación. Mira, ya yo me he ido allá a caminar y de momento miro al frente y veo una viejita, una señora mayor, una anciana, y dice el Pichi, oye, esa es una estatua. Y yo, bueno, tuvimos que cruzar para ver si era una estatua o no, o era una señora tomando el sol. Pero miren qué original. Ay, qué cómica. Miren esta caballero. Mira, con sus crocs y todo. Bueno, no podía quedarme con la duda. Mi amiga se llamaba Oristela y era nana de uno de los 5 héroes. Y esto fue un trabajo de curso que hizo uno de los estudiantes de la Escuela San Alejandro, que es de pintura, que se encuentra aquí mismo al lado. Y entonces hizo esta estatua. Esto de aquí que se encuentra es un asilo de ancianos. Y bueno, la puso acá. Pero está súper original, tú. Está muy bien hecha porque de lejos de verdad que parece una señora que está tomando el sol o que va a botar algo. Está muy original. Bueno, seguimos. Todo este paseo por aquí eran cuarteles, caballeros. Que a día de hoy ya no se usa como esa escuela. Miren, aquí detrás de mí está Maternidad Obrera, que por fuera está muy bonito, su arquitectura que se conserva, pero imagínense por dentro que no hay medicamentos, que no hay recursos. Háganse una idea. Les voy a hacer una toma. Miren. El cielo hoy está muy bonito.
La 34, la incapturable. Ya la gente ni expresa, wow. Si pasa bien y si no también. Ay, mi madre. El nombre de Marianao proviene de la voz indígena Mayanao, que significa algo así como tierra entre dos ríos, estando esta localidad circundando al este con el río Almendares y al oeste por el río Quibú. Así que aquí vamos viendo Marianao por dentro, la realidad, caballero. Así que seguimos andando. En la cola del cajero. Bueno, para hacer el recorrido como es de Marianao hace falta recargar las energías, así que nos paramos en una cafetería para comprar una pisita, porque también es horario de almuerzo y el estómago lo sabe. Las pizzas aquí cuestan 180 pesos cubanos y cuando salga se las voy a estar mostrando. Esta es la cafetería. Ya como hay gente, así que las pizzas van a estar. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Está rica. Está rica, ¿verdad? Normal. Después de recargar las energías, seguimos a ver. Bueno, como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Así que nada, quería mostrarles cómo son más o menos las casas por aquí. Miren, estas aquí están muy deterioradas, pero dice ahí un cartel que es un taller para niños que se llama Queracún. Así está. Mira. El techo está en Candelich. Y esta parece una casa abandonada. En la misma calzada, por cierto. Y está abandonada. Qué raro, ¿no? Lo que tiene puesto un candado ahí. Así que no está ni tan abandonada. Solo no quieren atenderla. Pero bueno, tenemos una cafetería. Están haciendo. Cafeterías por doquier. Arroz brasileño, 2.40. Granizado, lo que venden aquí. Un carretillero. Esta parte sí está concurrida. Hay como más movimiento de cosas. Bueno, nos encontramos en la terminal del Lido, muy pequeña por cierto, pero aquí ahora el piso entró a orinar, ahora cuando salga entro yo. Y el baño por orinar te cuesta 10 pesos y defecar 20 pesos. Dime algo. Así luce el baño de una terminal. La puerta no cierra bien. Ay, mi madre. Así está la terminal. Ahora está vacía. Yo no sé cuándo es que se llena. También a lo mejor no se puede entrar porque tiene esto como una filtración o algo así. A lo mejor no se puede entrar.
Pero bueno, vamos a averiguar para dónde es que van los camiones que salen de aquí. Vamos a ver. Obviamente hoy no es un día movido. Fíjense que no hay ni tantos camiones y se han parado como 2 carros. Hemos averiguado lo que salen de aquí es para Artemisa, Guanajay. Ahí está. Ahí exactamente. Bauta, Caimito y Guanajay. Bueno, las guaguas están cobrando 250 pesos. Y ahí el piche estaba diciendo que antes de nuestra era, eso costaba como 5 pesos. De nuestra era, yo era abuelo hace 2 días. ¿Qué te pasa? Ya tú estás viejo. Costaba entre 5 pesos y 10 pesos. Wow, la diferencia es abismal. Pero bueno, los tiempos cambian, tú sabes. Los carros deben costar un poquito más, como son menos personas. Exactamente no sabemos cuánto. Bueno, hemos cruzado por 41 y hemos entrado a una entrecalle X para que ustedes puedan ver cómo son las casas de por acá. Miren, son básicamente como edificios, biplanta, vemos por allá. Esto de aquí es un restaurante, parece, bastante grande. Es toda esta parte de aquí. Y miren, yo no sé por qué, casi siempre, para no decir siempre, me coge a mí grabando en mediodía. Y ya tú sabes, mediodía todo el mundo le está viendo el sol y por eso no hay mucha gente en la calle. Miren este edificio y las casas de por acá. Miren. Verdaderamente a día de hoy en todos lados hay negocios, ya sea de una cosa o de otra, porque imagínate, el cubano tiene que sobrevivir a la causa, a todo esto. Algunas casas están muy bonitas. Mira, esta está lo más bonita. Esa de allí, contenedor de basura. Qué bien. Una pregunta. Buenas, una pregunta. ¿Usted es nacido y criado aquí en Marianao? ¿Cómo son la gente de Marianao? Bueno, la gente mala y gente buena. Hay de los dos tipos. Según el barrio. Según el barrio. ¿Cómo se llama este barrio de aquí? Redicción. ¿Cómo? Redicción. Redicción. Ah, yo nunca lo había escuchado. Ah, tú. Yo soy de San Miguel del Padrón. Yo viví en San Miguel del Padrón. ¿Sí? Y ahora está viviendo acá. Ya tú sabes. ¿Qué hacen sus tiempos libres? ¿Qué hacen sus tiempos libres? O bueno, en su día a día. Nada, hermano, salir, tomarme un traguito de vez en cuando. Porque no se puede porque está muy caro. Así mismo y la es. chequera no me alcanza más. ¿De cuánto es su chequera? 1900. 1900. Pero que Eso no alcanza, ¿no? Para nada. Si un cartón de huevo está más caro que su chequera. Vete el viernes que viene el camión ese que viene de ahí, caro, todo está caro. ¿Hacen feria que es doblar? El viernes. Los viernes. Ah, ya. ¿Y para allá qué? ¿Hay algún río? Nada, no hay nada para allá. Ahí sale el callejón a salir ahí al tribunal. Ah, ya, es como un pasaje. Ya. ¿Es peligroso ese pasaje? No, hay un vecino ahí, el callejón. Donde está el portugués, ¿está ahí? Sí. Sube el callejón, hay casa ahí. Ah, ya, me voy a llegar allí entonces. Está bien, muchas gracias. Ah, que tenga buen día. Coño, también. Bueno. Bueno, miren esta parte de aquí. Esto es pura fosa. Esto es pura fosa. Súper fosa. Ay, Dios mío, ¿hace cuánto está así? Hace 8 años está así. ¿En serio? ¡Oh! Dios. Candela. Ay, Dios. Mira cómo está esto. Dime algo. Bueno, vamos a cruzar por aquí.
es pura cosa. Ay. Por Dios, mira todo esto. Dice el Señor que para acá había un callejón. Vamos a ver si es verdad. Y yo pensé, porque desde allá, desde 41, parece que lo que hay para acá es un río. Por eso yo dije, ay, déjame ver qué es lo que hay allí. Efectivamente, miren para allá, hay todos estileres de casa. Y para acá, lo que hay es bastante mata. Miren, hasta una taza de baño ahí tirada. Y miren todo esto como está. Dime algo. No sé si entrar. El pichi se quedó en la parada con los bultos. Pero bueno, aquí en este canal no se tiene miedo. Vamos a entrar. Vamos a entrar para acá. Miren los gaticos. En las casas. Pero todo esto está aquí lleno de fosa también, caballero. Yo me imagino todo esto cuando llueve. Ay, le falta un ojito, pobrecito. Miren esto. Miren esto, caballero. Dios mío. Dios mío. Ay, Dios. Esto efectivamente es un callejón que da a otro lado de otra calle X. Miren aquí la gente tendiendo su ropa. Mira todo esto. Buenas. Una pregunta, ¿son nacidos y criados aquí en Marianao? Sí. ¿Sí? Yo nací en Oriente. Ah, ¿y hace cuánto vive acá? En Marianao. Yo vivo una pila de años ya. Ay, qué bien. Soy jovencita, yo soy una anciana ya. Una pregunta, cuando llueve, ¿cómo se pone esto? Ella, me habla. ¿Tú viste cómo sale el Ay, mi madre. país que es agua nada más? Venecia, ¿no? Sí, Venecia. Bueno, este es Venecia. Ay, mi madre. ¿Sabes quién pasa por aquí? Luego cuando la fosa vea por botar el agua niña. Sí, ahora venía para acá y todo eso tiene rastros de fosa. Ay, mi madre. ¿Hace cuánto tiempo está eso así? Esto, yo llevo aquí, yo vine aquí con 14 años. Con 14 años. Este paso que era lo más lindo. Sí. Limpiecito. Limpiecito y todo. Después se desbarató toda esta calle, mas nunca se arregló. Y empezó a botarse agua como la calle que era arriba, agua botada. Esto se llenaba esto, la gente que Y cuando llueve, la casa es un mar por dentro. ¿El agua entra a las casas? Ay, Dios mío. Aquí nada más se sabe que vive arriba. Cuando yo vivía aquí abajo, me acuerdo que me entraba el agua. Sí, ahora me estaba fijando que en algunas casas tienen como el quisito para que... Y del agua acá que había, ¿siempre ha habido esto así? No, es antiguamente, ese es el patio de maternidad obrera. Ah, el patio del hospital. ¿Qué pasa? Nosotros jugamos pelota ahí. Pelota, jugaban pelota ahí. Pero la gente industrial jugaron aquí. Ah. Entonces, ¿qué pasó? Después, un señor ahí se encargó con ropa cooperativa. Vaya, era la única dirección que teníamos aquí. Hicieron una cooperativa. Ahora es bosque. Ahora es bosque, exactamente. Y monte. Y muchos ratones. Demasiado, ¿no? Yo me imagino. Yo me imagino que esto ya cuando oscurece es una boca de lobo. ¿Quieres decir una cosa? Hace un promedio Eso se entiende. de 4 años que aquí no hay luz. Hay una luz que hay allá en la casa de Sarao que lo puse arriba. Sí. Y alumbra. Y alumbra. Pero de noche, de ahí hasta la esquina aquella, es un bosque. Dios Pero no me mío. acuerdo quién arregló esto una vez.
la compañía. Ah, sí, este de aquí. Sí. Entonces, de noche, no hay quien pasa por aquí. No, claro, Aquí imagínate. te asaltan. Te asaltan. Aquí de noche es un No, peligro. imagínate, con todo esto aquí de hierba. Con todo eso. No, que va, no se puede. Yo vivo allá arriba, Ni la policía para entrar entra por mi aquí. casa con candado. Con candado, hace muy bien. Tengo candado así. Hace muy bien. Ni la policía entra aquí. Ni la policía entra aquí. Ay, por Ellos no se Dios. acuerdan de que te sitio. No, no. Esto es Venecia, Monte. Yo me paré ahí en la calle o sea, en la calzada de 41 y miré para acá y yo, ay, eso parece que hay como un río. Yo dije, déjame entrar, pero no es un río, es un matorral. Pero así de lejos parece un río. Y el agua ahí. Toda esa calle del pueblo. No, cuando llueve, niña, todo eso se llena, entonces cuando cae los aguaceros, como que estaban Todo eso se llena de agua. Era de una cosa. Después que Fidel se murió, esto se arregló. Nadie se ha ocupado de entrar por aquí para ver cómo está. Para ver cómo está El eso. partido. Porque era para que eran vueltos. Aquí todos los que viven somos viejos. Algunos jóvenes, Claro. algunos niños. Pero nadie se ocupa en venir por aquí. No, si un señor me decía por allá, dice, esa fosa hace 8 años que está ahí 8 años y de se ahí. ha reportado y todavía sigue Nadie ahí. viene a repararlo. Ay, no es fácil. Vaya, eso como y yo ya me claro. Tiran el fondo y tiran para arriba. Pero no le importa. No le importa. Date cuenta que la ciudad más linda que hay hoy en día, actualmente, se llama Sepú. Así mismo es. Porque toda La Habana, Marianao, Playa, la provincia oriental, todo ese bosque. Oye, luego no hay quien coja un transporte para salir porque no hay huevo. Así mismo es. Tenemos que estar encerrados, sentados. Yo me me jubilé. Yo voy arriba, porque cuando se llueve, el agua llega hasta por abajo. Todo. Yo me jubilé y ahora estoy trabajando cuidando una bodega. Porque el retiro no da para vivir. No, exactamente. No da. Mucha gente me preguntan, pero ¿cómo ustedes los cubanos pueden sobrevivir si el salario no alcanza del invento? Haciendo esto por aquí, esto por allá, no sé qué. Porque no se puede. Yo estoy cuadrando a ver si nosotros, mira, tú ves todo lo que está limpio ahí. Este se va todo el día a las 6 de la mañana cuando no trabajo. Barro por hueco. Todo eso, sí. La esquina que hay a la barra completa. Porque Lucas sea una calle. Una calle, así mismo. Porque tampoco nadie sabe la barrer. No le importa Exacto. conocer, porque No, no es a mí fácil. sí, porque me siento aquí, Claro. vivo en el pasillo de ahí, hasta que me puedo ir de ahí. Claro. Pero toda Cuba, La Habana, y Marianao y Playa, es una realidad. Así mismo es. Ahora yo me pregunto, ¿cómo tú lo haces? Tener combustible en los camiones para recoger las calles. Hay la epidemia, hay lodo. ¿O es que tú quieres que la gente se muera? Eso es una pregunta. Exacto, exacto. Cuando tenía televisión, oían las noticias que hablaban, pero no veían nada. Porque sigue la verdad. Después que Ya no murió- vale la pena. Después que murió el comandante, más nunca La Habana ni Marianao ha sido. Nada. Cuando llueve, paso un día por ahí, cuando estoy por el campo. No puede pasar por aquí. Venecia. Venecia. No se puede. Esto es Venecia. No hace falta ir a Venecia para conocerlo. Ay, Dios mío. Y de noche un peligro, de noche hace falta. Así mismo. No es fácil. Todos los delincuentes asaltan por ahí teléfono. Así es, ponen por así es. aquí. La patrulla ni entra. Así mismo es. No es Ahora fácil. queda cuadra ya matado ya como no. Antes un muchacho joven que le dieron una puñalada que murió en un militar. Ay, por Dios. En diciembre, otro que le dieron en tres palos y murió también. Ya uno sale a la calle de noche, tiene que salir con miedo. Exacto. O salir con un cuchillo arriba. Si se pueden comer, es una multa.
Pero aquí no va un patrullero entrar Por gusto. a nada. Ganan 10.000 y pico. ¿Y para qué? Así mismo es. Y esto no es. Increíble que por las avenidas principales 31 y 41, que fueron las que caminamos en el videito de hoy, se ve todo muy bonito aparentemente, pero cuando te metes barrio adentro, ahí es que ves la realidad del cubano de a pie. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones y déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Yo detrás de mí se encuentra Ayapiedra. Déjenme cruzar porque se las voy a estar mostrando mejor. Yo creo que lleva bastante tiempo así en estas condiciones. Miren eso. Y miren lo grande que es. Es desde aquella punta donde se acaba como el murito azul, allá toda una manzana completa. Miren eso. Es una lástima que se encuentre así. Miren las ventanas están rotas. Ya están creciendo hasta los árboles de abandonada. ¿Qué les puedo decir? Abandonadísima. Así que si sabes dónde queda Tallapiedra, pues enseguida vas a adivinar qué barrio estaremos grabando en este video. Vamos a estar cogiendo ahora mismo por una de las arterias más populares de este barrio. Yo siempre me confundo a la hora de mencionar esta calle. Se llama, vamos a ver si me acuerdo, Revillagigedo. Revillagigedo. Así está. Así que nada, mi gente. Por poco me arrollan. Así que nada, mi gente, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y si estás preparado, pues vamos a comenzar con este recorrido. Vamos. Por cierto, toda esta parte de acá se llaman Los Elevados. Por aquí es donde pasa el tren y para allá está la terminal de trenes. Y lo que está al frente, bueno, es la bahía de La Habana. Miren. Yo creo que por arriba ya no pasa ningún tren porque miren cómo están como las tablitas así. Por ahí arriba ya no pasa ningún tren. Todo por aquí abajo. Bueno, ahora sí. Seguimos. Este barrio se llama Jesús María y José. Claro, caballero, estamos en el barrio de Jesús María que muchos de ustedes me lo han pedido. Pero claro, este barrio se debe al nombre de la ermita. O sea, la ermita esta que se encuentra acá se llama Jesús María y José y por eso es que el barrio se llama así. Esta iglesia, esta ermita, fue creada en 1753 en la calle Real, que es la calle que se encuentra detrás de mí, que actualmente a día de hoy se llama Revillagigedo. A modo de chisme les voy a contar que aquí en esta arteria vivió una negra que se llamaba Amalia, que era madrina de los revolucionarios y esclavos que eran perseguidos. Y en honor a ella, los habitantes de todo este lugar se le pueden conocer como amalianos. Y bueno, aquí se erige una estatua que es dedicada a Manuel de Jesús Doval, que fue el padre que por 45 años estuvo en esta iglesia. O sea, fue el sacerdote. Bueno, estos muchachos. Vamos a coger por esta cuadra para que puedan ver un poco sobre cómo vive o cómo sobrevive el cubano de a pie en este barrio. Vamos para allá. Y en lo que vamos caminando también debo contarles que este barrio, antes de llamarse Jesús María, tuvo 3 nombres diferentes también a los que se llamaba, como la de Majagua, el Manglar y San José del Real Astilleros. Así que todo este barrio, antes de llamarse Jesús María, también se llamó así. Ahora mismo estamos caminando por la calle Águila. Tuve que buscar eso porque a veces se me pierde. Y bueno, así está. Así se encuentra. Son ahora mismo como las 2 y pico de la tarde. Y bueno, hay bastante gente para hacer mediodía. Hay bastante gente en la calle.
aquí lo que se puede encontrar es muchas casitas una al lado de la otra, pequeños edificios que se han hecho, muchos solares. Mira, me voy a parar aquí para que más o menos vean. Esto es otro típico solar. Ustedes saben que cada vez que salgo a grabar algún barrio que hay solar, sobre todo aquí en La Habana, siempre entro y se los muestro porque son muy diferentes. Al final todos se llaman solar, pero son muy diferentes. Miren, en este caso es como tipo un pasillo y en los dos lados hay casas. Pero bueno, miren las malas condiciones en que se encuentra este techo. Dios mío, miren eso. Por Dios. Por Dios. Vamos, seguimos por acá. Zona humilde y de mucha historia. Jesús María es uno de los barrios más populares de La Habana. Sus orígenes se remontan al periodo colonial, cuando creció como un caserío en la villa Extramuros hasta integrarse por completo en la ciudad. Aunque muchos estigmatizaron a Jesús María como un barrio de delincuentes, ladrones y proxenetas, en sus calles vivieron figuras relevantes de la historia y la cultura cubana, como el general Quintín Banderas o los músicos Claudio José Brindis de Salas y Barbarito Díaz. Miren, caballero, este es el lugar que les hablo. Esto antiguamente era un hotel. Esto que se ve antiguamente era un hotel. Miren, fíjense que aquí sigue el cartel Hotel Isla de Cuba. Miren cómo se encuentra el hotel a día de hoy, pero no es que es a día de hoy, es que ya lleva bastante tiempo así en estas condiciones. Miren, ahora mismo es un baño público, un basurero. Miren, ese señor va a entrar a orinar. Dime algo. Vayan, es que lo voy a perseguir para verlo orinar, pero quiero que vean, miren cómo está todo esto. No da pena, no da tristeza, porque a mí me da pena ver esto así. Y no es que esté en una entrecalle que casi no se ve, no, es que este es monte. Allá se encuentra el Capitolio, acá se encuentra el Hotel Saratoga, que fue el que explotó, que lo están arreglando o haciendo investigaciones, no sé. Es en la misma calzada, ¿entiendes? No es en una calle dentro que no sé qué, no, en la misma calzada. Y es prácticamente una manzana. Empieza desde acá, todo esto. La pinga esa que te diga, el agua. Esta calle se llama Aponte. Miren. Miren aquí un árbol creciendo, porque evidentemente así en estas condiciones, pues claro, tienen que crecer árboles, matas, más la basura. No, de verdad que da tristeza. Da pena ver esto así. Da pena. Yo no sé, yo soy habanera, me siento muy mal con todo esto. La verdad. ¿Hasta cuándo va a estar todo esto así? Yo a veces me pregunto, cuando voy a hacer los videos, yo a veces me pregunto, ¿hasta cuándo La Habana va a seguir así? Sucia, las calles sucias, con baches, con los edificios cayéndose, que nada más que tiene que llover 1 o 2 días para que al otro día salga el perro sol y que se derrumbe un edificio. Eso da pena. ¿Hasta cuándo va a seguir esto así? ¿Hasta cuándo? Ustedes van para las provincias y nada que ver con La Habana. Yo quisiera saber, es más, yo voy a hacer una investigación. ¿Quién fue el que le puso a La Habana Ciudad Maravilla? Porque de maravilla no tiene nada. Y yo soy habanera, yo soy cubana y a mí me da pena ver a mi país así. Me da pena que otros visitantes vengan y vean cómo está La Habana. Y no solo los visitantes, sino los que vivimos acá, que pasamos 1001 trabajos aquí para hacer cualquier cosa. Bueno, ustedes deben conocer y deben saber todo acerca de todo. Para nadie es un secreto. Pero realmente, miren, es que sin palabras. Sin palabras. Vamos a seguir caminando por monte y vamos a entrar por la calle Cienfuegos. Dios mío. Da pena de verdad. Estoy indignada.
basura por donde quiera. Aquí en los portales sí se van a encontrar a muchas personas vendiendo sus cositas, ya sea cigarro, tabaco. Aquí se pueden, en este portal hay un joyero, hay uno que arregla relojes, otro que arregla espejuelos. No, aquí vaya de todo. Muchas ferias de cuentapropistas como estas que venden todo lo que tú quieras encontrar, lo venden aquí. No es exactamente como la Huevita, pero bueno, lo que es zapatos, ropa, todas esas cosas, aquí lo puedes encontrar. Y bueno, esta es la calle Cienfuegos. Recto para allá se sale a la línea de ferrocarril. Y voy a entrar por esta cuadra solo para decirles que en esta cuadra antes, cuando digo antes, no sé más o menos sobre qué año, pero bueno, esto era un lugar donde se reunía, donde se veía mucha la prostitución. O sea, la gente te podía decir, no, voy para Monte y Cienfuegos, y ya todo el mundo sabía que era lo que ibas a hacer y demás. Pero bueno, ahora vamos a entrar por Corrales. Vamos a entrar por acá por Corrales. Esta parte de aquí ahora está bastante tranquila. Mira, un alrededor de divisa. Porque por aquí doblan muchos carros. Ahora sí vamos a cruzar. Literal, el cubano da pie en la lucha diaria. Literal. Bueno, mostrarles los edificios que ahora quedan acá. Al parecer lo están reparando, arreglando, no sé. Esto por aquí abajo, con sus basuras y sus cosas. Esta de allá es la calle Ejido, que ya por allá hicimos un videíto. Bueno, así está. Así está todo por acá. Esto es una clínica de estomatología y esto es una sede de bomberos. Y bueno, aquí tienen gente porque miren, tienen hasta la ropa tendida por acá. Y esto que ustedes ven aquí es fosa, caballero. Fosa. Tiene una peste horrible. Horrible. Bueno, acá caminando por la calle Águila nos hemos encontrado a un vecino que nació y se crió aquí en el barrio Jesús María. Acá lo tenemos, así que vamos a hacerle unas cuantas preguntitas sobre este hogar. Me recogió mi mamá. ¿Vive acá? Del 49 que me recogieron en la beneficencia mi mamá y después falleció ahora en 70 y pico. Ay, Dios. Por problemas de causa familiar. Entonces, ¿y en qué trabajaba usted? No, yo era estudiante, yo toda la vida he estudiado. Yo estudié en Girón, cuando los mártires de Girón, que hubo la caída esa, que entró Yarlán, entraron los balaceros eso de Girón, para acabar con el país de Fidel. De ahí para acá, entonces empezaron yo chiquitico, creciendo ya con 5 o 7 años para Girón, para la escuela mártires, no mártires, pero Girón. Yo tengo, a pesar de la herida esta
Me he portado también con Divina Providencia, que son 20 años de regalo. Pasando hambre y 11 meses en Oriente, ahora lo último para poder llegar a Estados Unidos y estar viviendo allá como me dio la gana. Y ante eso, a 7 meses, 8 meses, una sobrina mía ahí que me claudicó la entrada a Estados Unidos por dejarle las mujeres ahí que hubo de la mafia pagó tremendo dinero. Cuando entró a Estados Unidos en el país para echar a Fidel, y yo 20 compadres, y era ayuda de detective de todo Estados Unidos para que lo viva bien, porque es demasiado. ¿En este momento a qué se dedica? Bueno, ahora estoy parado por el golpe de la cabeza, y yo todavía no he mandado un medio, que no puedo resolver un medio. ¿No tienes chequera entonces? ¿Tienes chequera? No tienes chequera. Aquí a la tabla, buscando, intentando. Dígame una cosa, si tuviese que cambiar algo del barrio Jesús María, ¿qué sería? Bueno, sería irme para mis casas. Irme para mis casas y la jabá esa amiga, esa que va, oye, jabá, ¿a dónde tú vas? Esa vino para acá, para mí. ¿Y esto aquí al lado qué es? Es una casa, ahí vivían los creyentes, avalados espiritualmente, Changó, Angarica, que sonaban los Angaricas. Ya tú sabes. Los tipos sonaban en la brujería. ¿Cómo se llamaba? ¿Los Angaricas? Los Angaricas. Ay, sí, yo creo que yo no sé si los escuché en alguna canción, pero sí, o mi abuela me hacía los cuentos de los Angaricas. Eran creyentes, unos tipos que hacían misas espirituales. Ah, ya. ¿Y ahora qué es ahí? No, ahí quedan las familias de ellos. Ya. Y algunos que han venido de España, de otros lugares. Qué bien. Estos edificios que se encuentran aquí antes eran de los maestros generales integrales, que estos maestros venían de provincia hacia aquí hasta La Habana para dar clases a los niños de secundaria y creo que algún que otro del pre, pero bueno, mayormente de secundaria. Parece que en este momento ya lo que viven son familias. Y bueno, miren cómo está esto aquí. ¿Tendrán aquí problemas con el agua? Miren el Michi por allá. Porque eso está abierto como de que estarán arreglando algo de las tuberías o algo así. Pero bueno. Ustedes lo ven así, parece súper desolado. Dios. Otra de las cosas que van a encontrar muchísimo en los barrios de La Habana en general es las casas y edificios deshabitados, abandonados o cayéndose, como es el caso de este que tengo aquí enfrente, este de acá. Mira, fíjense que están creciendo matas y tal. Arriba parece que no vive nadie, pero sin embargo abajo sí parece que viven personas. Aquí hay una casa, aquí hay otra y miren, es una pena y es una lástima, la verdad. Y ahora esto aquí está cerrado. Esta calle aquí, ¿por qué se debe? Ah, es que están... ¿Será construyendo o es que algo se derrumbó? Miren estos escombros. Hemos estado todavía caminando por la calle Revillagigedo
es esta, ¿no? Y nos encontramos con la Casa de la Cultura, que de toda una vida ha sido la Casa de la Cultura, pero de aquí fue que se creó la comparsa La Jardinera, una comparsa muy famosa, muy famosa. Incluso hay algunas canciones que siempre la tocan y era muy popular en los carnavales habaneros. Así que miren, les voy a estar mostrando un poquitico de la Casa de la Cultura. Miren por allá. Y que de vez en cuando hacen actividades. Estaba viendo que aquí también hacen talleres, pero está muy bonito, muy limpio todo, la verdad. Así que nada, vamos a seguir recorriendo este barrio. Esto aquí parece como una plazoleta, sí, porque esta calle está bastante ancha. Y me da una risa cada vez que veo los carteles estos que dicen prohibido arrojar basura, PNR, y lo que hay alrededor es todo basura. Me da una gracia, es como que me río de la ley. Me río de lo que tú pusiste ahí. Me río de todo. Miren eso. Eso es basura con fosa también. Y miren por acá. Dime algo. Ay, no es fácil. No es fácil. Por allá atrás hay un carro de policía. Me parece que están buscando a alguien. Dios. Y por supuesto, no puede faltar los vecinos todos afuera, de chismosos. Bueno, nosotros seguimos caminando, que hay mucho que mostrar. Acá la manzanita. Tengo que hacerme la loca porque ahora están en sacar de soda. Entonces tú sabes que a uno le llama la atención todo eso. Buenas. Esto que se encuentra acá en la esquina de Monte y Águila es la Casa Prada, que desde que yo tengo uso de razón la conozco como una tienda. No sé si esto llegó a ser alguna otra cosa o que vendían otra cosa. Esto estuvo cerrado bastante tiempo y hace poco lo volvieron a abrir y solo venden confecciones de zapatos y algunas cosas para hacer ejercicio. Venden bicicleta, venden ropa y obviamente es en MLC, ok. Acá estamos en Monte. Necesita el cero, no puede faltar. Este es Águila. Y esta tienda ahora también está cerrada. Bueno, ya lleva bastante tiempo así, cerrada, súper cochina por acá, por todas las esquinas. No sé qué irán a hacer acá, pero al parecer no tienen intenciones de por el momento hacer nada. Así que seguimos caminando. ¡Hola! Se lo va a jugar.
Que tú estabas en un gimnasio. Déjenme decirles que esto de acá que se encuentra ahora cerrado era una feria de puertapropistas. Ya a día de hoy, como pueden ver, veo por allá adentro que es como un almacén donde seguramente algunas MIPYME tienen cosas ahí, lo tienen como almacén. Pero bueno, en la parte de arriba, que supuestamente debe estar viviendo personas, está abandonado, no vive nadie. No sé si lo estarán arreglando o está así. Es que no, cada vez que paso por aquí, yo miro por el piso a ver si me encuentro dinero. Si yo les dijera que ahí parece que duerme una persona, no voy a decir que vive, aunque sí, literal, que por ahí hay ropa tendida en un hilito y que esto era un derrumbe de un edificio. Bueno, mi gente, ¿qué puedo decirles? Ya el barrio de Jesús María no es como antes, como dicen que habían delincuentes, habían ladrones y proxenetas. A día de hoy, en la actualidad, el barrio de Jesús María son de personas, de cubanos de a pie, que luchan día a día para sobrevivir a esta realidad, a esta dura realidad que tiene el cubano, que la verdad que no es fácil, caballero. Como pueden ver, estuvimos caminando y estos mundos vendiendo algo para poder llevar un plato de comida a su casa. Es complicado, pero literal es así. Me da mucha pena ver los edificios, hoteles que eran antes pues lujosos, hoteles lujosos o hoteles icónicos de La Habana, que detrás de ellos hay una historia, hay muchas cosas pues que se encuentran así en el día de hoy. Yo como ciudadana habanera y cubana me da pena ver La Habana así, me da vergüenza, la verdad. Así que nada, mi gente, espero que hayan conocido un poquito sobre los barrios de acá de La Habana. Obviamente en un video no podíamos abarcar todo el barrio Jesús María, hay muchísimas calles por las que no caminé, pero si te gustó y quieres una segunda parte de este videito, pues déjalo ahí abajo en los comentarios. Si has llegado hasta este punto, déjame un corazoncito de color negro, vaya, porque hoy estoy vestida de negro. Cartera, todo de negro, para saber que me estás apoyando. La calle por la que estoy caminando ahora se llama Circunvalación, y toda esta parte de acá, todo esto aquí son casas. La Circunvalación llega hasta por ahí para allá. Pero bueno, quiero que vean y vayan viendo las casas como son. Son casas amplias que tienen portales, que tienen incluso patio hacia detrás. Tienen, yo creo que, como por ejemplo esta que tiene 2 pisos, porque la gente, bueno, esto también tiene 2 pisos. La gente se va acomodando y subiendo más. La verdad que esta parte de acá es bastante tranquila. Y ahora que ando por aquí, pues tengo una anécdota que quiero contarles. Imagínense que cuando yo cumplí 15 años, fue el momento en que mi mamá me dejó salir sola a la fiesta, a los bonches. Bonche, para que tengan la idea, bonche es fiesta en la calle. Y una muchacha cumplía 15 y vivía aquí en Circunvalación. Y ella nos invitó a la fiesta de sus 15 años y fuimos para allá. Pero hubo un momento que en esa época, en donde había música, pues todo el mundo venía y se quedaba ahí a escuchar música, y la calle se llenaba y se llenaba y se llenaba. Entonces la mamá de la quinceañera dijo: miren, vamos a hacer una cosa, como están llegando muchísimas personas aquí, pues vamos a poner la bocina como para la calle, y entonces todo el mundo baja para la calle. Imagínense esta calle
de noche, llena de gente escuchando y bailando música. Obviamente nosotros también bajamos y en ese momento había frío, no se me olvida, porque mi mamá, nosotros vivimos, ustedes vieron esta cuadra, pues a una cuadra de aquí, mi mamá bajó con unas medias moradas con unas medias moradas, no se me olvida, tejidas, que una tenía un hueco y un abrigo verde. Fíjense la combinación. Grandísimo, era más grande que ella, a buscarme. Bueno, desde ese momento nosotros nos fuimos para el Vedado, para las discotecas del Vedado. Ya les contaré en otro momento sobre las discotecas del Vedado, que ya casi que no queda ninguna. Pero bueno, todo eso sucedió aquí en esta calle. Pero era gozadera, gozadera, gozadera. Toda esta parte de acá pertenece al barrio obrero. Así que nada, vamos a coger por un pasaje, por este de acá, este pasaje. Aquí en esta cuadra hay dos pasajes, está este y uno más adelante. Pero bueno, vamos a coger por este para mostrarles las casas de por acá. Hay una casa que te llama muchísimo la atención y es una casa, ahora cuando entremos se los voy a estar mostrando, es una casa que le dicen el globo porque precisamente tiene la forma de un globo. O sea, muy cómico, la verdad, y muy diferente a las casas de por aquí. Si se fijan, las casas de yo creo que eso es un kit, por así decirlo, de aquí de La Habana, en general, donde las casas tú puedes hacerle pisos arriba y pertenece a una misma casa, ¿entiendes? Porque uno, tú sabes, la familia va creciendo y se va ampliando también la casa. Miren, esta es la casa del globo. Fíjense bien que tiene forma de globo, muy original ella, pero fíjense que tiene su portal amplio y de seguro también tiene un patio atrás. Está muy es como una parte icónica que me gusta. A ver si un día me la compro, nadie sabe. Y bueno, vayan viendo las casas de por aquí. Por eso yo digo que es como un barrio residencial, porque las casas están amplias. Esta parte de por acá, así como ustedes ven, pero ya cuando va oscureciendo, ni pases por acá. De hecho, por aquí han asaltado a personas, porque esto es un pasaje donde eso que está ahí por gusto, porque eso no enciende. Pero han asaltado gente y todo. O sea, estás en un barrio peligroso, vamos a decirlo así. Y bueno, por acá, antes aquí hacían una venta de garaje, que ahora lo que lo tienen es como para cosas de carros y tal. Y bueno, la verdad que ahora todo esto por acá está bastante tranquilo, a pesar de que es sábado, mediodía, que es en el momento en que estoy grabando esto. Y bueno, miren, ahora, eso sí, las calles, miren, las calles no están asfaltadas, tienen bastante huecos. Y bueno, realmente que por aquí no cogen muchos carros, pero bueno, igual, miren. Ahora, también quería mostrarles por aquí, antes de seguir caminando para allá, esta parte de acá. Me voy a parar en la esquina, porque esa parte de ahí le dicen la Loma del Indio. ¿Por qué le dicen la Loma del Indio? ¿Por qué le dicen la Loma del Indio? Dice mi mamá, buscando con mi mamá, lo que no quiere salir en la cámara porque tiene pañuelo puesto y no sé qué. Dice, porque vivió un indio ahí. Bueno, yo les digo, por aquí, cuando oscurece, ni te atrevas a caminar por aquí porque pueden asaltarte. Aquí es como una manzana completa. ¿Ves? Toda esta parte aquí le dicen la Loma del Indio. A día de hoy es como una finca, donde ahí a veces mi mamá incluso viene y compra aquí habichuelas, ají, ¿cómo se llama esto? Berro, ¿qué más? Plátano también. Pero no es que o sea, no es que se fume cola aquí, ni que sea un agro, ni nada de eso. Es como una persona que vive ahí y tiene sembrado esas cosas y bueno, de vez en cuando las vende. Pero bueno, miren, esto que dice aquí, ese cartel que dice no botar basura, es porque antes todo eso por ahí había basura. Incluso allá en la otra cuadra de allá hay bastante basura. Pero bueno, esto de acá es la casita de médico
Y bueno, miren las casas. Miren las casas. Me gustan las casas. Las casas por aquí están muy bonitas, muy amplias. Seguimos por acá caminando. Ve, aquí como tienen portal, puedes sembrar tus cositas. E incluso hay gente que tiene matas de guayaba, matas de limón, mira, de plátano. Y bueno, se ahorran unos kilillos, porque eso en el agro, la verdad que está carito, ¿entiendes? Aparte, el limón es la base de todo. Y no lo digo yo. Por acá seguimos caminando. Todo esto por acá se llama el barrio obrero. Miren esta casa qué bonita. Ve que tienen también sus parqueos. Prácticamente todas las casas tienen su parqueo. Y no, eso no significa que todas las casas tengan carro ni nada de eso. Pero son casas que ya que la hicieron con parqueo. Miren, ¿ves? Con su parqueo al lado. Miren, por allá tienen sembrados flores, rosas. Seguimos caminando, andando con Jenny. Este es el otro pasaje que les comentaba. Miren, el otro pasaje por acá, y recto hacia abajo se van a encontrar el Parque de la Herradura, donde en este parque, yo no sé ya ahora, pero anteriormente, en los inicios de clausura del verano, los primeros de enero, que eran momentos así de fiesta, pues venían orquestas a tocar aquí. Yo no sé cuántas orquestas yo cogí aquí abajo que bailé cantidad con ellos. ¿Por qué no se sigue haciendo eso? Bueno, pero ya con las orquestas que no, ¿sabes? Es que imagínate, ya casi ninguna queda aquí en Cuba. Pero sí, bailé cantidad. Y aparte era porque ahí hay una tarima, hay un escenario que se presta, bueno, para ese tipo de actividades. Y ahí tú te encontrabas a todo el mundo, Eso sí, nosotros siempre nos íbamos temprano, porque cuando se acababa siempre se formaba una fajazón. Miren estas casas de por acá. Toda esta cuadra de aquí, que pertenece al barrio obrero, y la de la otra cuadra que les había mostrado, todo eso son casas residenciales. Miren, esta casa es media manzana, esta parte aquí y dobla aquí, también una casa bastante grande, que incluso fíjense que arriba tiene techo libre, que o sea que se puede seguir construyendo arriba. Esto sí, en un video se los grabé, vayan al canal y vayan a verlo, del barrio obrero, o sea, de los edificios del barrio obrero, que son estos de por acá. Son los únicos edificios que hay aquí, pero hoy quiero mostrarles otra parte de San Miguel. ¿Cómo se llama esta parte de para acá? Calle Cuarta, ¿qué le dicen? Calle Cuarta es para allá. ¿Y para acá? Martín Pérez, ahora para acá. Ah, Martín Pérez. Es el barrio obrero, pero para acá es Martín Pérez. Ya. Ahora vamos a ir a el barrio Martín Pérez, donde van a poder ver las diferencias. Todo esto pertenece al municipio de San Miguel del Padrón, para que puedan ver las diferencias. Aquí arriba, en lo de las casas muy bonitas y tal, y ahora a 3 cuadras más, que vamos a estar en Martín Pérez, pues van a poder ver las diferencias de casas y de ambiente también. Así que sí.
Toda esta parte de acá sigue siendo barrio obrero. Ahora, de esa carretera para allá es que es Martín Pérez. Pero bueno, ya se va viendo ya un poco las diferencias en las casas, en el barrio, en las calles. Estas calles tienen más huecos que las otras. No sé que ustedes vean las diferencias, déjenlo ahí abajo en los comentarios y vamos a seguir caminando. Ya entramos ya al barrio de Martín Pérez y la verdad es más o menos como la otra calle que les había estado mostrando, que pertenece al barrio obrero. Ahora vamos a llegar a un puente que conecta al reparto Mañana, que pertenece a Guanabacoa, para que vean que entre los municipios de aquí de La Habana, al menos aquí de La Habana, yo no sé en otras provincias, pero aquí en La Habana los municipios están muy cerca, que lo divide prácticamente una calle, como es el caso de Habana Vieja y Centro Habana, que lo divide el Capitolio. Para allá, Centro Habana, y para acá, Habana Vieja. Entonces puedes ir caminando de un municipio a otro muy fácil. Bueno, nada, seguimos caminando y ahí les voy a ir mostrando toda esta parte de acá, de Martín Pérez. Si hay alguien que vivía por esta zona, pues déjamelo en los comentarios y dime si ves alguna diferencia. Si lo ves igual, si lo ves diferente, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Ya yo... Mira todo esto aquí de Fosa, caballero. El lugar lo hacen las personas. No, yo no puedo. Mira todo esto, no se lo pierdan. Mira esto. Entre fosa, basura, mosquitos, de todo. De todo, de todo. Mira, todo esto aquí, si logran ver, todo eso ahí que da la vuelta, todo eso ahí es basura. ¿Ese es el río? Bueno, si es el río, está contaminado, pero hasta el último pelo. Dios mío. Sí. No, yo creo que siempre fue de hierro. ¿No estaba eso hecho? Esto no estaba bien. Ah, bueno, a lo mejor sí lo hicieron. No se pierdan esto, miren este río. Yo no sé cómo se llama el río este. Yo no sé si... Yo creo que no tiene que ver con el alcohol, pero bueno. Miren toda esta contaminación de basura, caballero. Todo eso trae enfermedades, mosquitos. De todo un poco. Miren esto. Y mi mamá estaba diciendo que este puente antes no estaba. O sea, estos hierros así no estaban. Lo arreglaron. Lo arreglaron, parece. Y miren del lado acá. Ese es el río que da la vuelta y fue que vimos la basura que vimos anteriormente.
Y este es el otro puente que ya ahí sales al reparto mañana, que es lo que pertenece a Guanabacoa. Miren esto, solo un puentecito y ya estás en otro municipio. Está súper cómico. Pero díganme ustedes qué creen. ¿Qué creen? El kit de este video es para que ustedes vean las diferencias en a 3 cuadras cómo es las casas y el barrio, y a otras 3 cuadras cómo es las casas y el barrio. Valga la redundancia, caballero. Así que déjame ahí abajo en los comentarios qué crees tú de todo esto. Está fuerte esto. Está fuerte todo esto lleno de basura. El río Martín Pérez. Bueno. Andamos caminando y nos encontramos a unos muchachos que son nacidos y criados aquí en Martín Pérez. Si hay algo que quisieran cambiar, ¿qué sería? De aquí de su barrio. ¿Qué queremos cambiar? La calle. La calle, ¿verdad? Están llenas de huecos, las fosas. Claro, se llena de esto de agua. Cuando llueve se... Cuando llueve se bota todo. ¿Verdad? Tremenda cochina. Tremenda perra cochina lo que hay aquí. Coño. No hay atención de nada. Todo igualito. No hay atención de nada. Dios. Es lo que podemos decir que... Algo bueno de aquí del barrio. El barrio que todo el mundo... Una familia. Las amistades, todo. Tú no eres aquí, tú eres provincia. Te echaron para adelante, oye. Ahora mismo estoy aquí. Ya tú perteneces aquí a Martín Pérez. Oye, gracias. No echar basura, ojo, multa 8,000 pesos. Hola. Todo esto lleno de basura. Ay, Dios mío. ¿Cómo anda? Mira Eri, bien. Yo ni me había fijado. No, porque tú estabas en eso. San Isidro. El barrio que en las 2 primeras décadas del siglo XX se convirtió en el centro de la prostitución habanera, lucrativos negocios que involucraba a proxenetas franceses y cubanos. Cabe señalar que en San Isidro no es solo uno de los barrios más calientes de La Habana Vieja, sino también uno de los que peor infraestructura presenta. En los últimos años, decenas de familias han sido desplazadas por causa de los frecuentes derrumbes, mientras que otras sobreviven en inmuebles sin
las condiciones mínimas para ello. Este barrio se extiende desde la calle Ejido hasta la avenida del Puerto y desde la calle Acosta hasta la calle Desamparados. En el transcurso de este recorrido vamos a ir viendo cómo vive el cubano. Como pueden ver, hoy las calles estaban un poco vacías y es porque había friecito, caballero. Ay, no lo puedo creer, qué rico el clima, porque verdad que el calor intenso que hace en Cuba no es fácil. Cuba, un eterno verano. Y con este friecito así, las calles riquísimas, riquísimas. Así que todo el mundo estaba encuevado, como dice uno. Aquí entré a un solar y como pueden ver está apuntalado. Miren cómo está ese techo. La verdad que es un peligro total. El arte urbano está a flor de piel en este barrio. Es muy fácil hallar grafitis por doquier que han llenado de colores muros, puertas y ventanas. Y es que el graffiti es eso y siempre ha sido así. Un reflejo libre y también medio clandestino y bohemio de lo que sucede. Igual, gracias. Cuando tú pones esa cafetería, Específicamente en la calle San Isidro, en la casa que tiene el número 176, existe una vivienda que despierta el interés de los visitantes que conocen la leyenda de Yarini, arquetipo del proxeneta cubano del siglo XX. Aquí específicamente en esta casa, en la número 176, fue asesinado Alberto Yarini, un hombre que era carismático, humorista y amante del peligro. Ahora les voy a contar un poquito sobre este hombre. Yarini alternaba la vida de reuniones familiares y noches de óperas con peleas en el barrio San Isidro, epicentro de la prostitución habanera de la época, donde era muy respetado. El barrio San Isidro era prácticamente el dominio del proxeneta francés Louis Letot, hasta que llegó Yarini, un hombre educado, de buena familia, de ambiciones políticas y de personalidad encantadora. Estudió en los Estados Unidos y a los 19 años regresó para convertirse en el proxeneta más famoso de la época. Claro que por su belleza física y personalidad era muy codiciado por las mujeres. Sin embargo, también disfrutaba las clases marginales del barrio San Isidro, donde era el guapo que tenía que ser respetado. Yarini se enamoró de una prostituta que trajo de Francia su rival Louis Letot. Este lo mató y el mejor amigo de Yarini mató al francés. El rey de San Isidro fue enterrado el 24 de noviembre de 1910. Según la historiografía cubana, al sepelios asistieron unas 10.000 personas. La historia de Yarini ha sido llevada al teatro, cine y televisión. Así que les recomiendo ver la película cubana Los Dioses Rotos. Luego me dejan en los comentarios qué tal les pareció. Pasaron 1000 cosas, Alberto, pero yo sigo siendo Sandra. Suelta todo lo que tengas que decirme. No hay nada que decir. ¿Tú sabes por qué me tuve que ir? Porque es la única manera que tenía de salir a flote. ¡Suelta! La única manera que tenía de librarme de esta miseria. Ven acá, ¿y por qué coño tú regresaste? ¿Y tú qué crees? ¿Es Sandra? ¿Qué te pasa? ¿Será que París sin ti
Es una mierda. Ay, chico, siempre fuiste un mentiroso. Sí, eso. Yo por acá no estoy aquí, no Esto que se encuentra aquí es el taller de Pedro Gorría, que queda específicamente en la calle San Isidro entre Picota y Compostela. Es un espacio que está dedicado al arte cubano y contemporáneo y el proyecto líder de la transformación de este histórico barrio habanero, que como pueden ver por todas partes puedes encontrar graffiti, como hemos podido ver desde que comenzó este video. Albito.
Una foto para acá. Es un video. Un video. ¿Eh? ¿Hay un museo ahí? ¿De qué es el museo? De arte y eso, pero por ahí también hay Vamos a ver, vamos a ver. una obra de... Un cuadro. Ese de ahí para que lo vean bien. Ahora la puerta, Boris. Una botellita Uzi. Y yo creyendo que es verdad. Y un niño, ven acá. Nos vemos. Me engañaron como una niña chiquita. Habló con el hermano. Estoy terminando la... Por cierto, me encuentro en la avenida del puerto. Este es el puente flotante. Por ahí hay algunos pescadores, alguna gente que vienen a sentarse. Hace un poquito de friecito, por eso me ven con enguatada. Y quiero mostrarles cómo se encuentra el puente. Casi ya todo en candela. Miren eso, caballero. Ay, verdad que la gente también no cuida las cosas. Mira eso. Por allá. Y este por aquí. Esto estuvo un tiempo que estaba cerrado, que no dejaban pasar a nadie. Precisamente por esto. Miren por ahí. También la gente cogieron, que eso ya lo quitaron. Cogieron por poner en el puente candados de amor. Dime algo. Sin palabras. Por ahí una vez yo vine hace poco y me puse por allá y me encontré que había un candadito súper chiquitico. Pero caballero, esto no es un puente como los de Europa. Esto con 3 pares de candados ya se hunde. Bueno, vamos a seguir caminando.
Hoy en día, San Isidro es un barrio de gente humilde y sencilla, un barrio en el que conviven ciudadelas muy pobres y casas de renta a extranjeros. También se pueden ver iglesias y plazas del tiempo de España, bellamente conservadas, contrastando con el toque contemporáneo que aporta la gran cantidad de grafitis y murales callejeros. Es un barrio donde se palpa el pulso de la Cuba de hoy en día. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que les haya gustado y encantado y hayan conocido un poquito más sobre los barrios aquí en La Habana, Cuba. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.